Gracias por vuestra asistencia a este acto, que es una alegría, la verdad, el tener actos de presentación de libros, cuando cada vez se escriben en realidad menos libros y más artículos científicos, y mucho menos poder presentarlos. Pues la verdad, poder estar aquí presentando un libro es un placer, la verdad. Y damos las gracias en primer lugar a la Facultad de Filosofía y Letras por acogernos en este salón de actos para hablar de temas de educación. Bueno, yo empiezo presentándome, soy Jesús Manso, soy el decano de la facultad vecina, y me acompañan en la mesa también, y así daremos los turnos de intervención, la profesora Pilar González España, vinculada con el Centro de Estudios de Asia Oriental, y después, por supuesto, pues al menos dos protagonistas del día de hoy. Me consta que todos los que estáis en la sala también lo sois, y es también intención de los autores el que así sea, que se pueda hacer un coloquio al final. Pues los autores de este libro, titulado El Tao en la enseñanza, un enfoque radical e inclusivo, el profesor Agustín de Larrán Gascón y la profesora y doctora Ruitian Chu, que, bueno, pues que también yo tuve la suerte de ser su profesor en el máster de mejora y calidad, y demuestra, ¿no?, pues también esa formación educativa que estamos pues consiguiendo, ¿no?, en los títulos de posgrado de nuestra facultad. Como el tiempo es corto, vamos a pasar directamente ya a las intervenciones. En primer lugar, intervendrá la profesora González España para hacer un poco de marco. Después daremos un tiempo fundamental para explicar la obra a los propios autores, y dejaremos un rato para poder también pues tener intervenciones del público. Me gustaría también saludar y agradecer al director del Instituto Confucio Madrid, Andreas, que ya nos has acompañado en algunas otras actos que hemos tenido hace poco también en la facultad, por todo tu apoyo también en estos actos. Pues sin más, tiene la palabra la profesora González España. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, es un honor para mí estar aquí hoy junto con el decano. Voy a encender esto que parece que no funciona. Junto con el decano Jesús Manso Ayuso, de Ciencias del Profesorado, de Formación del Profesorado, y presentando este libro titulado El Tao de la enseñanza, un enfoque radical e inclusivo, que está escrito por Agustín de Larrán Gascón y por Sir Ruitian. El título nos podría hacer pensar que esta obra ha nacido dentro del seno de lo que es el Centro de Estudios de Asia Oriental, pero no ha sido así, porque está creado desde un punto de vista pedagógico y no exactamente sinológico, y su planteamiento afortunadamente es diferente, cosa que nos enriquece mutuamente a ambos. El hecho de que otros docentes, otros colegas de esta universidad, incluso de otra facultad, nombren y utilicen el concepto del Tao como herramienta para la educación, nos llena de satisfacción. Vemos así como esta escuela filosófica extiende sus tentáculos desde el pasado remoto, estamos hablando del siglo IV antes de nuestra era, y en un lugar muy concreto, en China, hasta otros mundos cotangentes con el mundo nuestro contemporáneo. Así el Tao se convierte en herramienta, en una especie de comodín de uso, y no en un concepto teórico cuya definición, como ya sabéis la mayoría de los que están aquí en esta sala, cuya definición es más que imposible. El Tao es algo que no se deja asir, que no se deja aprehender, según nos dice el primer verso del Tao Te Ching, ¿no? El Tao que puede ser manifestado no es el Tao constante. Por ello mismo, su uso como herramienta también tiene muchos puntos de vista, muchas formas de tratamiento, infinitos casi, y tan numerosos e infinitos como personas hay en el mundo. Acercarse al Tao no es fácil. Se requiere o misticismo, o curiosidad filosófica, y también osadía y transgresión, radicalidad, como se nos afirma en esta obra.
porque acercarnos a él es alejarnos, según nos decía el maestro. Ya solo ver el índice del libro nos sorprende por situarnos ante unos enunciados a los que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, por favor, entre por el atrio. 2500 años de estupidez consolidada. Alcance de la necedad. Conocimiento sin conocimientos. Humildad. Y por último, hacia un proceso radical de cambio en enseñanza y educación. A través de los 15 capítulos de los que se compone, Agustín de la Herrán y Surruitien se acercan, alejan, desbaratando el sistema de educación vigente hasta hoy en día. El libro reflexiona así sobre la no intervención, sobre el vacío, sobre la necesidad de meditación y respiración, sobre la no búsqueda de objetivos competenciales y sobre muchas cosas más. Ciertamente, las contradicciones en nuestra forma de enseñar y aprender son muchas. Esta obra pretende ser un disparador de temas controvertidos y esenciales. Al menos en él se destapa una problemática en la que nadie parece detenerse porque no se sabe cómo abarcarla. Desde el punto de vista educativo, ¿dónde queda el ser humano? ¿Por qué nos hemos reducido fundamentalmente a la racionalidad? Por eso esta obra ofrece una alternativa, como cito textualmente palabras del libro, de un salto paradigmático radical, con la guía de la conciencia y un apoyo externo solvente, capaz de acompañar más allá del ego propio y social. Me gustaría mencionar el apartado donde se refieren las prácticas del Qi, con los métodos principales del Wushu, el Tai Chi Chuan, Qigong, así como el arte de la meditación. Estoy de acuerdo en la necesidad de incluir este tipo de terapias y prácticas fisiológicas y espirituales en los estudios en general. Sería una forma de ralentizar el deterioro de la sociedad y parece que abre una puerta a la posibilidad del cambio. Y digo ralentizar porque la presión generada por la aceleración de nuestro tiempo psíquico y la angustia del tener que hacer constantemente, de ser productivo, convertirse uno mismo en su propio jefe, en su propia guía, en su propio tirano, solo puede apaciguarse con ejercicios de relajación o con un acceso a otra conciencia. Apaciguarse porque parece difícil la viabilidad hoy en día de estas propuestas. En cualquier caso, estoy segura de que esta presentación nos va a servir para plantearnos el cómo y el qué de nuestra propia enseñanza. No quiero robar más tiempo a los ponentes y solamente me van a permitir mencionar muy brevemente la trayectoria de los autores. Agustín de la Herrán es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la UAM, y ha publicado muchos libros, gran cantidad de artículos, es miembro de numerosos grupos de investigación en relación con la docencia y director de un proyecto titulado Formación del Profesorado, Innovación y Complejidad en Educación. Además ha recibido muchos premios por su trayectoria académica y tanto docente como investigadora. Y Surruitien es máster en calidad y mejora de la educación por la UAM y experta en enseñanzas de maestros orientales. Bueno, reitero mi agradecimiento por haber sido invitada y a presentar este trabajo y deseo al libro, como a sus autores, pues un buen futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora González de España. Pues tienen ahora la palabra los autores, que como me decía el profesor de la RAN, son dos, pero en realidad son uno. Así que de la RAN y Ruitian tenéis la palabra. Vale, pues empiezo yo, si les parece bien. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Jesús y a Pilar y a la facultad por ofrecernos este espacio. Bueno, yo voy a hacer unas pocas consideraciones sobre educación y la idea es que justifiquen un poco el contenido del libro al que más se va a referir Ruitian. Pues algunas reflexiones sobre educación, pero que van más allá de la educación, porque tienen que ver
con lo que nosotros hemos hecho de nosotros, o sea, con nuestra educación. Y la primera cuestión es que vemos poco. Todos nosotros, y yo desde luego me incluyo, vemos poco. Y no solo vemos poco con los ojos, entre el ultravioleta y el infrarrojo, sino que vemos poco con el órgano de la visión interior, que es la conciencia. A lo mejor tiene algo que ver con esto el que la conciencia no se incluya como un ámbito formativo normal en educación, porque prácticamente no se habla de ella. Y para mí es tan contradictorio como si en medicina no se hablase de salud. Como consecuencia quizá de esa baja visión, nuestra educación globalizada se ocupa de la comprensión disciplinar, se ocupa del desempeño competencial, se ocupa de los valores, de las virtudes. Por lo tanto es troncal, es ramal, es floral, es frutal, o sea, tiene que ver con los resultados, con los productos sobre todo, pero no es radical. En consecuencia, no nos ayuda a ese ver más. Hay un autor que fue Teilhard de Chardin, llamado el jesuita prohibido, que en el prólogo del fenómeno humano habla de ver. Dice, ver más es ser más. Claro, y añade, toda la vida consiste en esto, o sea, en ver. Traigo a colación, por ejemplo, que en el Japón de Dogen, siglo XII, era habitual que hubiese, sobre todo jóvenes o personas más adultas, que buscaban un maestro o una maestra para que les ayudase a despertar. Hoy eso es inconcebible. Y sin embargo, ¿quiénes de nosotros somos conscientes de que estamos dormidos en cuanto a conciencia se refiere? Y me incluyo, yo estoy semidormido todavía. Nuestra educación, por tanto, no nos ayuda a ver más. Nos ayuda a otras cosas que pueden ser imprescindibles o necesarias para existir mejor. Entonces hay una franja existencial del que se ocupa, y también la filosofía se ocupa de lo existencial. Pero hay otro nivel, otro estrato, que es el esencial. Y de ese no se está ocupando prácticamente nadie, ¿no? Dice, ¿las religiones? No. Las religiones no están ocupándose de lo esencial. Nosotros intentamos promover que esa atención esencial sea objeto de estudio, de investigación y desarrollo de la ciencia social, de la pedagogía. Y en eso consiste un poco nuestro esfuerzo. En gran medida, ¿por qué? Porque en general hay un déficit de interiorización. O sea, no estamos conectados con nosotros mismos. La atención no se dirige al interior. Somos como una especie de vehículo, de bicicleta, con una mochila pesada a la espalda, con peso en la mochila, y en la primera curva, pues a lo mejor podemos experimentar cierto desequilibrio o cierto riesgo a caernos. Entonces, esta educación que se dirige al fortalecimiento de solo una de las alas, pues no nos ayuda a volar. Y lo propio del ser humano es volar. Las disciplinas, lo mejor posibles. Las competencias, lo mejor posibles. Los valores y las virtudes, lo mejores posibles.
pues hay que decir sí a esto desde la complejidad. Pero sin raíces largas y fuertes, ese árbol no podrá ser alto. Y eso es lo que está pasando, en gran medida. Por un lado, la filosofía, que se ha mencionado aquí, no ayuda a despertar, no sirve. Y nuestra educación está muy despistada, nuestra pedagogía está muy despistada. Entonces, lo que hemos intentado construir hemos intentado buscar a los Messis y a los Ronaldos de la educación. O sea, cualquier niño de 8 años o de 16 o un joven de 32, si es aficionado al fútbol, busca a los mejores. La pregunta es, ¿quiénes son los mejores en educación? Pues los mejores pues podrían ser, entre otros, estos maestros del Tao. Quizá el Buda número 28, Gautama, seguro. Y hay muy poquitos. Entonces, ¿por qué esos no forman parte de nuestra formación educativa? ¿Por qué? O sea, la cuestión no es cómo podemos conseguir que nuestra facultad se interese por estas cosas. La pregunta es, ¿cómo es posible que todavía esté a años luz de lo que enseñamos? Y en ese sentido intentamos aportar lo que podría ser pasos adelante hacia una educación plena. Y la educación plena sería aquella que incluyese conocimientos, saberes disciplinares, valores, competencias y además conciencia. Por lo tanto, estamos hablando de un tránsito o de un cambio de paradigma verdadero. Y es de una educación basada en el aprendizaje a una educación basada en la conciencia que incluya aprendizajes, pero que no se quede ahí. Y entonces, en ese sentido, pues trata el trabajo que hemos hecho y sugiriendo que puede ser muy bueno indagar en los saberes que maestros mucho más conscientes que nosotros y mucho más conscientes que Sócrates, que es a quien seguimos, han sido, ¿no? Como pueden ser Lao Tse, Chuan Tse, Li Tse, también Juan Di, pero menos. Este es un poquito el esfuerzo, ¿no? Bueno, yo me he dedicado un poco a introducir y ahora ya se meterá en el cuadro Ruitian y entrará en contenido del trabajo. Bueno, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por todos ustedes que están aquí y especialmente a Pilar y a Jesús Marzo por la organización y por hacer posible esta presentación en este campus tan bonito con tanta naturaleza como la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Pues en cuanto al punto de partida de escribir nuestro libro, pues mi profesor, mi maestro de vida, Agustín de la Herrán, ha hablado muy claramente sobre el problema de la educación actual, que es su superficialidad y parcialidad. Entonces no voy a centrarme más en esto, voy a seguir compartiendo con ustedes la base de nuestro libro, que son las enseñanzas de estos tres maestros clásicos del Tao. El maestro Lao Tzu y su libro Tao Te Ching también se llama Lao Tzu, y sus dos discípulos, el maestro Li Zi y el maestro Zhuang Zi, con sus dos libros homónimos. Y porque es una tradición china por denominar los libros de los autores con el nombre de los autores, así que todos sus libros son homónimos. Y luego en las enseñanzas del Tao hemos identificado 4 pilares pedagógicos radicales. Y en cuanto a estos 4 pilares pedagógicos voy a hablar muy brevemente aquí por el tiempo, pero hemos publicado los 4 pilares en un artículo en la revista de educación que pueden aportar las enseñanzas de los clásicos del Tao a la educación occidental. Aquí se habla más
detalladamente, pues el primer fundamento obviamente es el Tao. En el libro de Tao Te Ching hay una frase que dice: el Tao que puede expresarse no es el Tao permanente, el nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente. Pues es una frase muy conocida para la mayoría de los chinos, porque en chino es Dao ke Dao, Fei Chang Dao, Ming ke Ming, Fei Chang Ming, pero creo que hay muy poco de nosotros conocen la profundidad y el significado de esta frase. Pues a partir de aquí también podemos darnos un poco qué extraños son estos maestros del Tao, ¿no? Pues, ¿qué significa esta frase? Pues para Lao Tzu, el Tao no se puede describir con las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras solo pueden describir la periferia de las cosas, lo grueso de las cosas, pero no la esencia de las cosas. Lo mismo como las palabras solo pueden describir el oleaje de un océano, pero no el silencio que está en el lugar más profundo, que ese silencio es la esencia del océano. Entonces, ¿qué es el Tao? Pues a lo mejor las palabras de Zhuangzi nos pueden ayudar a aclarar un poco. El maestro Zhuangzi dice: el cielo no puede menos de ser alto, la tierra no puede menos de ser ancha, el sol y la luna no pueden menos de ser moverse, el millón de seres no puede menos de prosperar. Ese es el Tao. El Tao es la sencillez última, es el único fundamento que mueve todos los cambios. El Tao contiene toda la diversidad de los seres, está en todos los lugares, en un árbol, en una flor, en un pájaro, incluso el Tao está en la mierda. Pues una fuente didáctica utilizada mucho por los maestros del Tao es la naturaleza. La naturaleza es la maestra más vital, más universal y más consciente. La naturaleza en chino se dice 自然, pero el significado del 自然 de los maestros del Tao es mucho más profundo, no solo se trata de la naturaleza física. Pues, ¿qué es el 自然? El maestro Zhuangzi dice: aunque las patas de una oca sean cortas, si las estiras le causarás dolor, aunque las de la gloria sean largas, si se las acortas, sufrirá. Por eso, lo que es naturalmente largo no se debe acortar, y lo que es naturalmente corto no hay para qué alargarlo. Y sigue añadiendo: el cisne no ha menester bañarse todos los días para estar blanco, ni el cuervo tiznarse a diario para estar negro. El blanco y el negro pertenecen a la naturaleza original y no hay por qué discutirlos. El 自然 se trata de la naturaleza original de los seres, porque para los maestros del Tao es la sencillez más hermosa de los seres. 自然 es conformarse al ritmo natural de los seres sin intervención humana. Pues para esto es muy importante el siguiente pilar pedagógico: el wu wei, no actuar. El wu wei no significa no hacer nada, porque no es una pasividad total. Es no actuar de manera egocéntrica que daña la naturaleza. Wu wei es acomodarse al 自然 y fluir con la naturaleza, porque se cree en la potencia de la evolución y el ente en el 自然 de los seres. Pues dice Zhuangzi: el cielo no actúa y de ahí su pureza. La tierra no actúa y de ahí su quietud. Armonízanse cielo y tierra en su no actuar, y los millones de seres se transforman. Infinita es la variedad de los seres y todos nacen del no actuar.
es que la naturaleza no actúa, pero nada deja de hacer. Las montañas son altas, la luna y las estrellas son brillantes. La naturaleza funciona de una manera armoniosa, ordenada y espontánea, sin actuar. Y luego el siguiente pilar pedagógico es el De, traducido como virtud. El De taoísta es el De superior, misterioso, diferente del De inferior. Pues, ¿qué es el De inferior? El De inferior son las virtudes potenciadas por Occidente, y el De superior es inconsciente. Dice Lao Tzu, el hombre de virtud superior no es virtuoso, y por ello está en posesión de la virtud. El hombre de virtud inferior se aferra a la virtud, y por eso carece de virtud. El hombre de virtud superior no actúa ni pretende alcanzar fin alguno. El hombre del De superior no estima su De, no hace las cosas deliberadamente. Lo que hace o lo que no hace es algo espontáneo. Y luego también hemos identificado un pilar más empírico, que es el Qi, la energía vital. Se cree que todos los seres estamos compuestos por el Qi, la energía vital y la forma. Y el cuerpo y la mente se conectan por el Qi. Así que es muy importante mantener el fluir libre, armónico y equilibrado del Qi en el cuerpo. Y luego, cuando se aumenta el Qi en el cuerpo, más vitalidad física tiene. Por ejemplo, dice Zhuangzi, el nacimiento del hombre es una condensación de la energía vital. Su condensación es la vida, su dispersión la muerte. El flujo del Qi influye en la salud física y mental, y por eso actualmente es el núcleo de las doctrinas de la alimentación de la vida, en chino Yang Sheng, y de las prácticas taoístas. Y a partir de estos 5 pilares pedagógicos y empíricos, hemos identificado algunas metodologías didácticas que pueden aplicarse a la práctica diaria de los docentes. La primera son las prácticas meditativas taoístas, como el Kung Fu, el Tai Chi Chuan, el Qi Gong y la meditación. Son una serie de prácticas de respiración, posición y movimientos lentos y suaves del cuerpo. Es muy fácil, son prácticas en las que se integra la conciencia en la respiración, es decir, sé consciente de tu respiración, y a través de ser consciente de la respiración se ayuda a mantener el fluir y la armonía del Qi en el cuerpo. Son beneficiosas para la vitalidad física, mental y emocional, asimismo la evolución de la conciencia. Y todas las prácticas meditativas taoístas no son religiosas. Por ejemplo, el Tai Chi Chuan se ha incluido en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO en el año 2020. Y todas las prácticas meditativas taoístas son metodologías que los docentes necesitan aplicarse a sí mismos, porque insistimos mucho que los docentes, la autoformación de los docentes es el primer paso de la educación. Por ejemplo, el maestro Zhuangzi también dice, un príncipe primero rectifica a su propia persona y solo después reforma a los demás. El maestro Lao Tzu también dice, un viaje de 1000 millas empieza por el primer paso. Pero antes de dar este primer paso, antes de caminar, el paso cero es la autoformación de los docentes. Después es la educación de los alumnos. Por ejemplo, se pueden practicar con los alumnos juntos en algunos minutos de la clase
en la clase de la educación física, en el recreo o incluso en la tutoría. Y otra metodología didáctica derivada de las enseñanzas del Tao es la enseñanza sin palabras, pero tampoco se trata de otra enseñanza superficial de mantenerse en silencio, porque las palabras son las palabras y el silencio es el silencio y nada más, sin la conciencia. Estamos hablando de una metodología que va más allá de las palabras y del silencio, porque se basa en el propio ejemplo de los docentes, en los comportamientos de los docentes. Y esta ejemplaridad se necesita una coherencia entre el pensar, decir y actuar. Es lo que dice Confucio: primero hacer las prácticas y después hablar de ellas. Y esta coherencia se necesita un alto nivel de conciencia de los docentes. Es la influencia diaria, respetuosa y consciente de los docentes en los alumnos. Y luego otra metodología es enseñar y no enseñar a la vez. Es que no siempre se necesita un objetivo concreto para la enseñanza, porque a veces este objetivo específico y concreto puede cerrar campos formativos de los alumnos y condicionar su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los alumnos también necesitan espacio, necesitan vacío, tanto interno como externo. Es una enseñanza sin enseñanza presente. El docente se retira porque no existe en los estándares uniformes, sino en la evolución de cada persona con base en su conciencia y autoformación. El espíritu de esta metodología es la confianza en la autonomía, creatividad, iniciativa y autoformación de los alumnos. Y luego la última es el Taiji, una antigua sabiduría china. Es muy fácil, es este círculo que está compuesto por la parte oscura, el yin, que representa la pasividad y la femenina, y la parte clara, el yang, que representa la positividad y lo masculino. Están separadas y unidas a la vez. Y es muy fácil entender esta figura, pues las dos partes se precisan para definirse mutuamente, están en constantes movimientos, el uno y el otro son esencialmente uno. Pues el Taiji puede ser una metodología que ayuda a armonizar lo positivo y lo negativo y a disolver el ego desde la evolución de la conciencia con base en la complejidad de la razón. Pues el Taiji puede fundamentar una enseñanza que favorece la flexibilidad y la superación de las dualidades aparentes a través de la observación, la razón y la conciencia. En fin, todas las metodologías didácticas de las enseñanzas de Tao no son metodologías al uso, son metodologías para la autoformación, el autoconocimiento esencial de los docentes y de los alumnos. Son metodologías dirigidas al interior del ser humano, al no saber y al no ser. Pues el maestro Zhuangzi dice: no por ladrar un perro es bueno, ni un hombre es sabio porque se va a hablar bien. Incluso tampoco hablo el español muy bien, así que tengo que callarme. Si a alguien le interesa las enseñanzas de los maestros de Tao, pues les invitamos a acercar a nuestro libro, porque intentamos presentar, mostrar las enseñanzas de estos grandes maestros clásicos de Tao desde una perspectiva más limpia, desde
el nivel de conciencia que podamos, porque son enseñanzas verdaderas que nos ayudan a vivir más consciente, vivir mejor y vivir más feliz. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Bueno, mis felicitaciones a mis compañeros y amigos Chu Ruitian y Agustín de la Herrán por esta obra tan original y bueno, pues tan estimulante y nueva, ¿no? Yo quería hacerles una pregunta a los autores, y es con respecto a esa complementariedad de paradigmas que proponen y de enseñanzas, ¿no? Sabemos que hay métodos de autoconocimiento, métodos didácticos como la meditación, que se han en algunos casos adaptado a Occidente, por ejemplo, pues con las prácticas de mindfulness, ¿no? Y sabemos también que la educación tiene una función pues de transmisión de conocimiento, socializadora, que mamamos desde que nacemos y que crecemos con ese corpus pues cultural, racional, etcétera. Entonces la pregunta es si los autores, desde su conocimiento también universal de la educación, pero también cultural, de las dos culturas, de Oriente y de Occidente, si desde un punto de vista pedagógico ellos ven adecuado y viable, posible, trasladar las prácticas originales, como en algunos casos se han propuesto, o bien consideran apropiado adaptarlo a la cultura del lugar en el que vivimos, ¿no? Al modo de vivir, o si bien esta transferencia, esta adaptación, pues de alguna manera distorsiona la realidad o las aportaciones, en este caso, de esa tradición oriental, que piensan un poco acerca de esta complementariedad y de cómo aquí en Occidente pues podemos nutrirnos de estas enseñanzas orientales. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, profesor Pablo. Pues hay una frase de Teilhard de Chardin que es todo lo que se eleva converge. Se entiende en conciencia. Bueno, en la medida en que no estamos convergiendo mucho, pues será que no nos estamos elevando. No nos estamos elevando porque no estamos en la sociedad del conocimiento. Si estuviéramos, el conocimiento se desearía. No estamos en la sociedad del egocentrismo, más bien. Y estamos dentro de un ismo, y ese ismo, estamos dentro de muchísimos ismos, pero uno de ellos es el occidentalismo, que es el ismo de Occidente. Y ya está. Entonces, por eso, lo de Oriente es raro. Además, como tiene los ojos así, pues es raro, ¿no? Y eso es una estupidez. Y por eso es una estupidez, lo decía en un capítulo del trabajo, ¿no? Decimos que puede ser un cuarto paradigma. No, realmente es el primero. Es el primero. Porque es el primero que surge seguramente muy anterior a Lao Tse. Porque ya en el yoga, Vedanta, todo eso, o sea, ahí está, ¿no? La metodología yoga, la metodología, muchas metodologías meditativas. Se intenta aplicar en Occidente, se intenta esa convergencia poco a poco, no por parte de todos, sino de algunos. Por ejemplo, cada vez hay más centros educativos con yoga para niños. Yo en mi tesis del año 95, pues ya lo decía, ¿no? La meditación en la formación del profesorado. Pero bueno, ha llovido y todavía no. Yo creo que hay que esperar, porque me parece que por ahí hay una vía muy potente. Quien está dando respuesta a eso ahora es la medicina. Hay centenares de artículos, pero centenares de artículos muy potentes. Yo estoy en una revisión sobre el tema ahora, que demuestran los beneficios de la meditación, pero beneficios porque el cerebro cambia, pero cambia orgánicamente
y cambia el sistema inmunitario y afecta a las regiones cerebrales que se corresponden con el tema del ego también. O sea, hay un cambio brutal por la meditación, que no es válida para todas las personas, para algunas. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Este cuarto paradigma, o el primero, ¿cómo se podría apellidar? Pues el meditativo, pues se puede llamar meditativo. Entonces, es cuestión de tiempo el que se unan. Decía Jesús, estamos aquí, cuesta mucho meter esto en las facultades de formación. Pues ya lo estamos haciendo, o sea, ahora mismo ya lo estamos haciendo. Y ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y otras muchas personas lo hacen. Lo que pasa es que pasa por delante de ti la oportunidad y no te das cuenta. O en el fondo no te interesa. ¿Por qué? Pues por autocomplacencia, por comodidad, por inercia, por identificación, por ego. Entonces, a lo mejor puede ser el momento de intentar un cambio en otro sentido, ¿no? Toda nuestra educación se articula en aprendizaje y en conocimiento, pero con aprendizaje y con conocimiento solo podemos llegar al campamento base del Everest de la educación de cada uno. Cuando llegamos al campamento base del Everest de la educación de cada uno, tenemos que soltar el conocimiento, tenemos que perder, tenemos que eliminarlo, tenemos que disolverlo y dejarlo. Y sin eso, continuar el avance y la subida. Porque ya no nos sirve. Entonces, con aprendizaje y con conocimiento, nunca podremos llegar a la educación plena. Hay una auténtica cultura pedagógica con base en el no saber, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con la pérdida, con la que se gana, y tiene que ver con la meditación, que no es ni saber ni no saber. Y no tiene nada que ver con mindfulness, nada que ver. Entonces, bueno, pues todo esto poquito a poco puede ir calando. Por ejemplo, nuestro grupo de investigación se llama Pedagogía, Formación y Conciencia, pues costó crearlo, pero bueno, ya lo tenemos. Entonces, vamos poco a poco. Aquí hay una persona experta en escuelas conscientes, o sea, realmente poco a poco, ¿no? La cuestión es, ojalá, no llegar demasiado tarde y no sé si es demasiado pronto. Esa es un poco la cuestión. Pero vamos bien. El avance en complejidad de conciencia es irreversible, eso seguro. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a los autores de esta obra tan significativa. He tenido el placer de leerla y me ha encantado. Mi pregunta va relacionada con el simbolito que habéis presentado del Tao y con respecto a esta dicotomía que falsamente se puede llegar a establecer entre la enseñanza y el Tao. El título del libro, El Tao en la enseñanza, podría tener un subtítulo que fuera La enseñanza del Tao. Y entonces de ese símbolo se podría entender que esto es una combinación cíclica de el Tao y la enseñanza, y cada una está entremetida en la otra. Y quizá ese pudiera ser un buen punto de principiar, de iniciar lo que estáis vosotros proponiendo a una forma más genérica y a una escala mayor. No sé qué opináis de eso. En el año 94 se publicó un libro, se llama Elementos de trabajo intelectual, en Bruño, y en un capítulo yo propuse el Tai Chi como recurso metodológico para actividad intelectual. ¿Pero por qué? Pues porque estamos habituados a pensar dualmente. Todo es dual. Y molecularmente, si todo es dual, falla por lo molecular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos construido socialmente? Pues socialmente es un desastre, lo que hay es un desastre. Pero es un desastre porque hay un isomorfismo, es un desastre exterior porque hay un desastre interior. Y la molécula que falla es la dualidad, y por eso este recurso didáctico, o sea, formativo, puede ser tan potente. Y
Hay un autor occidental que también ayuda mucho a ver esto, que es Heráclito. Entonces, en uno de los fragmentos, hay un fragmento que casi todo el mundo conoce, ¿no? Y es que no te bañarás 2 veces en el mismo río. Eso mucha gente lo conoce, ¿no? Pero hay otro fragmento que es mucho más potente y que tiene que ver con Tai Chi, aunque nunca lo llame así. El fragmento dice: nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. Digo, wow, eso es. O sea, si somos capaces de pensar en el sí y en el no, en el agítese antes de usarse, y podemos concebir así y vivir así, entonces todo cambia radicalmente, molecularmente. Y por ahí también va una formación, y por ahí también va una conciencia de las partes constitutivas. Pero hoy, como sabéis, toda la vida, incluso personal, está cuajada de dualidades, y así nos va. Entonces, ¿quién responderá a esto? ¿La filosofía? No. ¿La psicología? No. Es la pedagogía, que es la única ciencia que hay que estudia la educación. Y sus metodologías, a mi juicio, aunque se ha comentado, no son terapias, son propuestas metodológicas, pero sobre todo para aplicárselas uno y una a sí mismos, porque si no, ¿dónde vamos? Tanto aparentar y tanta historia. Entonces eso es lo duro, ¿no? Y me parece que uno de los grandes retos es entender, como decía John Dewey, que al ser humano le gusta pensar dualmente, su razón es parcial, nuestra razón está sesgada hacia la superficie de las cosas y también puede ser hacia un lado, y que en todo caso una razón dialéctica, una razón mucho más consciente, pues es una de las claves, ¿no? Eso es un poco lo que humildemente proponemos, y mirando a los que han sido muy grandes en esto, ¿no? Porque toda su vida consistía en ayudar a otras personas a desarrollar una vida más consciente. Me parece que por ahí va la razón por la que estamos aquí. Sin embargo, no hay ni un solo fin de la educación convencional que se aproxime a esto. Entonces, algo muy gordo estamos dejando de ver y de normalizar. Y por ahí va nuestra lucha.